Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Nevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra. Hoy los estoy saludando desde la Vicaría de la Inmaculada Concepción, en donde vamos a tener encuentro de servidores responsables de los grupos de oración. Bueno, mis hermanitos, la idea es que podamos seguir aprendiendo, podamos seguir creciendo con la palabra de Dios, aprendiendo de ella. Y por eso la cordial invitación para que nos entreguemos, nos presentemos delante de Papá Dios con alma, corazón y vida para realizar esta liturgia para hoy, lunes 3 de febrero del 2025. Nos acompañan los hermanitos del grupo de oración del norte de Mirandela y pues con Olguita ahí a la cabeza y los demás hermanos de la comunidad, le vamos a pedir la gracia de Dios para que podamos comprender su palabra, podamos entender su palabra y podamos seguir aprendiendo y creciendo con ella. Olguita, muy buenos días para todos los que están ahí en la sala y para todos los que nos van a ver luego en diferido. El Señor les bendiga y adelante, oremos. Buenos días, Norma. Muy buenos días, hermanitos. Dios me les bendiga y me les guarde. Nos ponemos entonces en la presencia de Papito Dios para que sea Él con su Santo Espíritu iluminándonos y para que sea Él acompañándonos en este espacio en el que Él nos regala esta palabra diaria que es nuestro alimento, que nos fortalece y que nos mantiene como comunidad, como familia, unidos en Él. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos darte gracias, mi amado Rey, por este día tan maravilloso que tú nos regalas, como todos los días, Señor, que tú nos das. Por esta semana que iniciamos, Señor, en tu nombre, amado Rey. Hoy te doy gracias por mis hermanitos de comunidad, Señor. Te doy gracias por esta iglesia católica, esta iglesia universal, Señor, en la que hemos sido sembrados, Señor. Te entregamos, amado Rey, nuestro país. Te entregamos todas las situaciones que estamos viviendo a nivel individual, a nivel familiar, comunitario, a nivel país y a nivel del mundo, Señor. Te pedimos, Señor, hoy que tú nos regales, amado Señor, estos oídos de discípulos, estos oídos atentos, Señor, ese corazón dispuesto, Padre amado, a aceptar este mensaje que tú nos tienes para hoy, Señor, para que lo podamos hacer vida en nuestras vidas, mi amado Rey. A los que participamos, amado Señor, regálanos la sabiduría, Señor, el conocimiento, el discernimiento, Señor, para que seas tú el que hable a través de nosotros, Señor, para que podamos transmitir ese mensaje, ese compartir diario que es el que viene de ti, Señor. Que seas tú en cada uno de nosotros, iluminándonos y guiándonos para que este compartir, Señor, sea en- fructifique en cada una de nuestras vidas y en la vida de todos aquellos que nos van a escuchar en el momento, Señor, que tú lo tengas dispuesto, mi amado Rey. Mamita María, gracias por esa intercesión que tú haces siempre, mi Reina Bella. Como tú, Señora, queremos ser perseverantes, mi amada Señora, en ese seguir a tu Hijo, en ese escucharlo y en ese obedecerlo. Amén. De la carta a los hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por fe, conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes, de las cadenas y la cárcel.
los apedrearon, los aserraron, murieron a espada, rodaron por el mundo, vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos, vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido, porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Sed valientes de corazón los que esperan en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor. Reservas para los que te temen y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sed valientes de corazón los que esperan en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Bendito sea el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz, suplicante cuando yo te gritaba. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Amen al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales y a los soberbios les paga con creces. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído del espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paseando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus mundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado bajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido
y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto le contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchasen de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por las Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aprovechamos este espacio para pedirle al Espíritu Santo que sea Él en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, tocándonos para que podamos comprender este mensaje que el Señor nos trae hoy y podamos compartirlo, pero que sobre todo que haga mella en nuestras vidas y que nos sirva para testimoniar lo que Él hace en cada uno de nosotros. Bueno, mis hermanitos, a medida que el Señor va inquietando, va tocando nuestros corazones, podemos ir compartiendo ese regalo que Él nos hace a diario. Yo, Olguita. Rosita, muy buenos días, el Señor la bendiga. Adelante. Amén. Buenos días para todos y un bendecido día para hoy. Yo veía en su palabra el Señor hoy ese hombre que llevaba muchos años pues atado, que nadie lo podía ayudar, ay, perdón, que nadie lo podía ayudar en ese cementerio, pero vea, el Señor ya sabía y lo iba a liberar. El Señor lo libró de todo ese como venía estos días restaurándole esa vida, sacándolo de allá, lo liberó, lo sacó, pero él a la hora de estar libre con él y todo, le dijo que lo dejara quedar con él y vemos que él le dijo que no, que volviera con los suyos y a su casa. Vuelve a decir el Señor que es la base de toda la enseñanza. O sea, veo yo que el Señor nos está diciendo en dónde nace el amor del Señor en el hogar. Esa es la primera, digamos, base que como ese terreno que tenemos que empezar a trabajar ahí con los hijos, los nietos, todo en ese hogar, en esos hogares para poder ser testimonio, testimonio para las siguientes generaciones, para poder tener ese amor, esa luz que brille en esos hogares, que no sea solamente un rato, sino diario, de coger el hábito de, así sea, darle gracias al Señor por levantarse en el desayuno, al acostarse por el día, pero que trabajemos en ese fundamento de los hogares, que es lo más importante para que se sostengan esos jóvenes que están ahora en la adolescencia y llegan
cuando ya más adelante estén ya adultos, puedan también hacer lo mismo, porque si no hacemos eso desde ahí, es difícil cuando ya esté más grande a ir a ese encuentro con el Señor. Sí llega, pero entonces pasan muchas cosas en la vida de cada ser humano. Entonces, que no pasemos por ver esos hijitos así todos, que es la tragedia de todas muchas cosas, pero que enseñemos si de verdad es el que sostiene, el que nos ayuda, el amor del Papito Dios. Y siempre Él va a estar ahí abriéndonos los caminos y mirando a dónde tenemos que caminar. Amén. Gracias, Olguita. Amén, así es, Rosita. Celina, Olguita. Celi, muy Celina. buenos días. Bienvenida. Gracias. Adelante, Celi. Gracias, Olguita. Muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy encuentro en la palabra del Señor cómo nos toca a nosotros en los diferentes campos, como digo yo, de la vida, porque el Señor se muestra tan generoso, tan bondadoso, tan misericordioso, que Él siempre propicia los encuentros con Él. Nosotros somos unos ingratos y muchas veces ni siquiera lo buscamos, pero el Señor se hace el escondedizo, el Señor se hace el que tropieza y nos hace al lado de nosotros. Qué maravilloso cuando tocamos en ese camino y sale a ese encuentro. Nos brinda esa oportunidad para encontrar al Señor y nosotros poder, como se dice, mirarle a los ojos. Yo veo aquí en esta persona ese deseo, porque escuchó que pasaba por ahí, que el Señor se acercaba. Y al ver, yo creo que la persona en medio de su humanidad, sentirse tan despreciado de la misma sociedad, el único consuelo que quedaba era su propio arrepentimiento, su propia convicción de cambiar de vida. Y qué oportunidad tan hermosa cuando el Señor se presenta en el camino. A nosotros también nos pasa lo mismo. Muchas veces estamos en circunstancias tan difíciles y no miramos cómo es el camino por donde caminamos, por donde andamos, por donde buscamos. Pero el Señor a veces nos pone pruebas. Cuando nosotros superamos esos tropiezos, cuando superamos cada vez que el Señor nos pone en el camino situaciones para que nosotros aprendamos de ella y reconozcamos dónde está el valor de la gracia que nos ha regalado el Señor. Y esto nos invita también a nosotros a tener presente esa confianza, esa fe firme en el propósito de nosotros buscar al Señor, de seguirlo. Y lo mismo nos invita a la primera lectura a través de los hebreos. Aquí está diciéndoles cómo estos profetas, cómo se acercaron, cómo vivieron esa fe, cómo empezaron ellos a formarse, a hacer esos cambios. ¿Por qué? Porque la humanidad también desde un comienzo presentó situaciones en las cuales eran juzgados, eran atemorizados, oprimidos, y también vivieron situaciones como las nuestras, ¿no? En aquellos que se equivoca uno en el camino y se aleja de Dios. Ellos vivieron todo eso. Aquí lo que los está invitando el autor es que vuelvan otra vez a tener, a acrecentar esa fe, esa firmeza, para que ellos logren lo que el Señor había prometido a sus antepasados. Ese camino de salvación, que buscaran en ellos esa perfección, esos cambios al interior para que se pudiera cumplir todo lo que el Señor había prometido a su pueblo de Israel. Y la invitación también nos la hace el salmista. Seamos valientes de corazón, ¿sí? Los que esperamos en el Señor. Qué bueno y qué hermoso esta oración, porque cuando hay sinceridad de corazón, cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay una certeza de que nosotros sabemos y creemos quién es el Señor, quién es el que nos salva, quién es el que nos da la firmeza de su gracia, estamos entonces, como se dice, unidos por esa misericordia del Señor. Entonces, que sea hoy nuestro día un ejemplo de amor para seguir buscando al Señor con esa ansiedad, con ese deseo de tener siempre esa relación firme y permanente con el Señor. Amén. Gracias, Olguita. Amén, Celi. Así es la fe y la convicción de que estamos con el Señor. El Señor es el Rey de Reyes, el que
nos guarda, el que siempre está con nosotros. ¿Qué otro hermanito o hermanita quiere compartir? Hoy, como siempre, la palabra del Señor, bastante maravillosa y enriquecedora. Nancy, Nancy, adelante. Dios le bendiga, bienvenida. Amén, muy buenos días. Me llama demasiado la atención. Primero que este hombre vivía ante los sepulcros. ¿Y cuáles son los sepulcros? Aquel lugar donde nos queremos tal vez nosotros enterrar en nuestra zona, en zonas de confort, donde el ambiente nos refuerza prejuicios, nos refuerza tal vez situaciones como estas, por ejemplo, en que este hombre, estos espíritus conocían al Señor, conocían a Jesús, conocían y sabían quién era. De hecho, le dicen, me llamó demasiado la atención, que por Dios los dejaran en paz, no lo atormentaran. ¿Cuánta gente sabe quién es Jesús? ¿Cuánta gente conoce de Dios, pero no quiere tener nada que ver con ellos, con Jesús? No tiene nada que ver. Sí, ¿no? Mucha gente le dice a uno, yo creo en Dios a mi manera. Yo todos los días me levanto y me doy la bendición y le pido. Por la noche le doy gracias. Bueno, sí, o sea, cada quien se fabrica un Dios a su manera. Algunos le obedecen. Entonces, aquí yo digo, aquí es la clave. Aquí es la clave. No solo saber de Jesús, creer en Dios, porque los demonios también creen que Dios existe. Es creerle, creer que Jesús es el Hijo de Dios vivo, creer y querer estar con Él, querer entablar una relación personal, dejarse tocar, dejarse amar por él, obedecerse y por sobre todo, por ejemplo, nosotros en este contexto de misión, querer ser instrumentos para otros, para que otros tengan ese encuentro personal con el Señor, realmente vivan esa relación con el Señor y se vuelvan también instrumentos de amor para otros, de salvación para otros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María Nancy. ¿Qué otro hermanito o hermanita quiere? Hoy en la primera lectura de Hebreos se nos presentan como dos grupos de personas a través de la historia. Dice aquí Pablo en lo que escribe que el tiempo del referir no le da como tiempo tantas cosas para escribir, pero habla de todos los profetas, de todos estos personajes de la historia, Gedeón, Barak, Sansón, todos aquellos personajes que por la fe vieron cumplidas sus promesas, esas promesas que el Señor les hizo por fe, ellos pudieron verificar en este tiempo, en esta vida presente, todo lo que el Señor les había prometido. Pero hay otro grupo de personajes que fueron torturados hasta la muerte, que fueron rechazados, que fueron olvidados, apedreados, y que ellos murieron, tal vez sin ver en este mundo todas las promesas, pero lo más importante, y nos dice aquí al final en ese último versículo que dice, y que todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido en este mundo. Celi, por favor, me bajas el Santo Evangelio, por favor. Perdón, la primera lectura, el último trocito, el último, eso dice aquí, todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. A mí me inquietaba este pedacito, yo decía, pero ¿cómo así? ¿No alcanzaron, no recibieron? Y es que la respuesta es sencilla. Eh, Muchos de pronto no podremos ver, a pesar de las vicisitudes que se pasan en este mundo, esas promesas que el Señor nos ha hecho, pero es que Él nos tiene preparado
en la vida eterna, esa morada, nos tiene otras promesas, mejores cosas que en sus planes y en su voluntad están para nosotros. Eso es lo que ellos consiguieron. Todo lo que padezcamos, todo lo que vivamos en este mundo, será recompensado en la vida eterna. Como lo dice Pablo, esperamos esa corona de la victoria. Aquí yo pues me sentía como representada, yo decía, Señor, hoy vienes hablándonos en toda tu palabra de lo que se está haciendo con el ser humano, de lo que el ser humano tiene que vivir, situaciones de violencia, situaciones de rechazo, situaciones de opresión. Y eso lo habla acá en su primera lectura, pero también hay esa promesa de que no importa todo lo que se tenga que pasar, de pronto no veremos muchas cosas acá, pero sí lo veremos en esa promesa que tenemos en la vida eterna, en esa morada que él en Juan 14, 2, 3 nos dice, que nos está preparando allá al lado de Dios Padre Celestial para la vida eterna, no para este mundo terrenal. Y concatenaríamos en esa parte con el Santo Evangelio, que está precioso, de verdad que hoy nos habla de este Geraseno, de este endemoniado. Dice aquí que Jesús atravesó a la otra orilla con sus discípulos, llegó a la otra orilla del mar. Acá me muestra cómo el Señor, como decía en su infinito amor, siempre sale a la búsqueda de los más necesitados y sale al encuentro de los que Él sabe que le están esperando, que necesitan y que no saben cómo hallarlo. Llega a los sepulcros y dice aquí que sale un hombre endemoniado con un espíritu inmundo, atado, encadenado, que rompía todo, que se autoinfligía dolor, que gritaba, que se desesperaba. Sin embargo, este hombre, que está en una condición bastante difícil, al ver, dice, a lo lejos a Jesús, se echa a correr. Se echa a correr y se postra. Está poseído, pero se postra ante él. Acá vemos perfectamente lo que nos suele suceder a nosotros. A veces en este mundo en el que nosotros vivimos encadenados a situaciones de violencia, a situaciones de ambición, a situaciones de querer tener más, del poder, a esa cultura del hedonismo, de los placeres, de la moda, de los influencers, de todo aquello pasajero que el mundo nos ofrece. Nos vamos llenando de todo eso, de lo que los medios de comunicación nos ofrecen, que nos vamos llenando de todas esas cadenas y nos vamos dañando, no de pronto externamente, pero sí internamente. Y va sufriendo todo nuestro ser y nos va llevando incluso a situaciones de opresión, a situaciones en las que terminamos con situaciones de enfermedades mentales, de depresión, la que está tan de moda en estos tiempos. Ahí está ese ser humano representado y es cuando se acerca a Jesús y viene y le reconoce, porque mire que a pesar de que está poseído, le reconoce la autoridad y el poder del Señor y se hinca a los pies del Señor. Y sin embargo le dice que no le atormente. Y no habla a ese ser humano, habla a ese espíritu que lo tiene ahí poseído, porque ahí habla que el Señor estaba ya ejerciendo su poder, estaba liberándolo, pidiéndole que saliera de este hombre. Me llama la atención aquí cuando le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él no contesta por su propio nombre, por ese nombre de pila que sus padres en su familia le colocaron, sino que él dice, me llamo Legión porque somos muchos. Legión en aquella época, en esa época de los gerasenos, se me olvidó decirles contextualizar, Gerasa era una ciudad que estaba dentro de 10 ciudades más, la Decápolis. Decápolis son 10 y era una ciudad muy próspera, una ciudad muy rica, pero una ciudad pagana, de la cultura de los griegos, en las que se adoraban a muchísimos dioses, en las que tenían, pues, le rendían culto a la belleza, a toda la parte de adelantos y avances culturales. Tenían sus teatros, tenían muchísimas cosas, pero casi que en la parte espiritual eran muy, muy alejados. Eh, los romanos fueron los que fueron, digamos, en esa época conquistando
por legiones iban conquistando estos territorios. Y aquí esa palabra legión quiere decir eso, que había no solo uno, sino una legión de muchos que estaban conquistando la vida de este hombre. ¿Cuántas legiones, me preguntaba yo, hay en este mundo? Conquistando a toda la humanidad de este mundo, llenándola de tantas situaciones que nos llevan al pecado, que nos llevan a cometer situaciones que de verdad que procuramos a veces ni ver tantos noticieros porque por donde quiera que escuchamos, escuchamos muerte, desolación, violencia contra la mujer, violencia contra los niños, aún los no nacidos, violencias en los campos. En nuestro país estamos viviendo una situación de violencia, de desplazamiento. ¿Cuántas legiones de estos espíritus están actuando en tantas personas para atacar al otro, para atacar a los más indefensos? Acá el Señor actúa en este hombre y aunque este hombre está o este hombre no, esta legión de espíritus está clamándole al Señor que no lo saque, que no se quiere ir de esa región porque es una región propicia para ellos tal vez seguir influenciando en el mal, el Señor le da permiso de irse a estos animalitos, a estos cerdos. Y esta legión se abalanza al precipicio y muere. Eh, Jesús, en su infinito amor, da ese permiso para que dejen de atormentar a este ser humano. Pero es el enemigo el que hace que estos animalitos se vayan y se mueran porque es él el que está controlando a esta legión de espíritus malos, a esta legión que ha dañado a este ser humano. Eh, y ellos culpan, las personas que están viendo acá esta situación que está pasando con este endemoniado, los demás gerasenos culpan a Jesús de esa tragedia, de esa pérdida económica que han tenido, porque recordemos que es una región muy rica y en la que se dedicaban también al cuidado de los cerdos. 2000 cerdos es una cantidad bastante grande y para ese tiempo. Ellos prefieren decirle al Señor que se vaya de esa región porque significa pérdida económica para ellos. No tienen en cuenta lo que el Señor ha hecho, de esa liberación, de ese bien que se le ha hecho a este hombre que estaba poseído, que estaba destruido, que estaba viviendo en esos sepulcros, como decía Nancita, que estaba en la muerte, muerto en vida. ¿Cuántos de nosotros, cuántos en este mundo que estamos viviendo, estamos muertos en vida? Vacíos por dentro, llenos de todo lo que el mundo nos ofrece en las carreras. Todo el tiempo vivimos corriendo, vivimos buscando, vivimos buscando la economía, buscando todas las cosas, los placeres, las cosas que tal vez que creemos que nos sirven para nuestro bienestar, pero no corremos a ese encuentro con el Señor. Nos cuesta mucho a- asistir a donde lo recibimos a Él, asistir a recibir los sacramentos, asistir a recibir la Eucaristía, asistir a nuestras comunidades de oración. Tenerlo presente en nuestras familias, en cada detalle, en ese solo dar gracias a Él por el alimento, en ese solo dar gracias por el día a día que vivimos, por el trabajo y por las cosas que tenemos. Preferimos decirle a Él que se vaya de nuestras vidas y por eso es la situación que está viviendo este mundo actual de violencia, de tanto dolor y de tanta muerte. Dice acá que luego de que se fueron, encuentran ya a este hombre. Ya no habla aquí de un endemoniado, de un poseso, sino habla de un hombre que fue liberado de esas cadenas por Jesús. Este hombre sano ya, le pide al Señor que le deje acompañarlo y el Señor le dice que no, le niega esa posibilidad, le dice que no porque él no quiera, sino porque le tiene una misión de ir a su familia, de volver a su tierra, de anunciarlo. Le deja dos tareitas. Uno, que miren lo que el Señor ha hecho en él, las maravillas que hay y la misericordia y el amor que él ha tenido para con él, que lo haga en su familia y en los suyos. Es acá lo mismo que el Señor hace con cada uno de nosotros, los que estamos acá y los que nos escuchan y los que han pasado por situaciones difíciles, hemos pasado y que el Señor nos ha rescatado. Cuando el Señor toca nuestras vidas,
Cuando Él nos limpia, cuando Él nos libera, nos envía a los nuestros, a los más cercanos, a los más lejanos, a que testimoniemos. Esa es la primera misión que nos da, a que no sigamos sumidos, sumergidos en esos sepulcros de muerte, sino que ya una vez restaurados, salgamos al encuentro, a decirle al otro las maravillas que el Señor hace con nosotros. Yo escuchaba a Martica en su prédica y ella decía que antes de conocer al Señor, a ella le parecía rarísimo que los demás le dijeran que el Señor hacía maravillas en nuestras vidas. Ella decía, no, pero eso tan raro. Y solo cuando uno va abrazando al Señor, cuando uno va siendo dócil, es que va entendiendo y va comprendiendo. Este hombre ya nuevo, renovado, restaurado, va al encuentro de los suyos a anunciarles y a contarles la maravillosa experiencia que ha tenido con el Señor, que restaura, que cambia, que transforma, que es el mejor psicólogo, que es el mejor psiquiatra, que es el mejor médico, sobre todo en estos mares del alma, de nuestros sentimientos, de nuestro espíritu. Y yo miraba acá que aquí se nos muestra también el poderío del Señor. En el Santo Evangelio del sábado nos hablaba de cómo el Señor detiene la tempestad y calma el mar, calma el viento. Aquí hoy nos presenta al Señor haciendo que este hombre sea liberado y sea transformado y sea recuperado nuevamente en su humanidad. Aquí se nos muestra esa autoridad y ese poder del Señor sobre las cosas de la tierra, pero también sobre las cosas espirituales, que no se nos olvide, porque Él tiene poder sobre lo oculto, sobre todo. Y dice aquí que hasta los demonios le temen y tiemblan ante su presencia, y lo vimos acá cuando este endemoniado reconoce y se postra ante Él. Nos queda entonces entender que el Señor está ahí siempre obrando en cada uno de nosotros, que a pesar de las circunstancias y a pesar de esa desesperanza en la que tal vez nos causa ver el mundo en el que estamos viviendo, la realidad que está pasando en nuestro país, Latinoamérica, el mundo entero, en el que se está rindiendo culto a la cultura del poder, del que más puede, del que más tiene, del que más puede arrasar, está la esperanza, la palabra del Señor, que Él está aquí para restaurar, para romper cadenas, para liberarnos a todos, cada uno de nosotros, de todo lo que nos está dañando, de todo lo que nos está oprimiendo. Y nos lo da en esa promesa tan bonita, como decía Celi, del Salmo, de este Salmo que nos dice que de los valientes son de los valientes de corazón son los que esperamos en el Señor. Que el Señor tiene una bondad y un amor generoso para con todos nosotros, para todos los que le tememos, para todos los que nos acogemos a Él. Él está ahí para brindarnos su amor, para brindarnos su acogida, para protegernos, para darnos asilo, para estar ahí con nosotros, a pesar de que haya muchos seres humanos que quieran conjurarse para dañarnos, Él va a estar ahí, a pesar de esas lenguas pendencieras, de aquellos que quieran a través de la palabra dañar. Y causar dolor y causar muchísimas cosas, Él está ahí para mostrarnos que hay esa promesa de que nos sostendrá en esta vida y como lo dice Pablo, en la otra, en esa victoria, en esa corona de la victoria que todos pensamos y que todos anhelamos en nuestros corazones vamos a obtener. Que Dios les bendiga, le damos paso entonces a Norma. Gracias, Olguita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Me estoy moviendo, entonces por eso no voy a prender la cámara. Bueno, mis hermanos, desde la semana pasada, como lo decía Olguita, la liturgia nos viene hablando del don de la fe. Esa fe que nos vino a enseñar Jesús y esa fe que reconcilia, esa fe que sana, esa fe que libera, esa fe que renueva y que restaura. Ayer domingo se nos hablaba de la fe de Simeón y de la fe de Ana y cómo ellos supieron esperar, supieron creer, supieron confiar en que lo que ellos anhelaban en lo más profundo de su corazón se iba a cumplir, se iba a hacer realidad, se iba a hacer vida.
Muchas veces no unimos, no alcanzamos a entrelazar el tema de la fe con nuestra vida cotidiana, con nuestras realidades, con nuestros problemas, con nuestras dificultades. Y como les decía el sábado, convertimos la fe en una esperanza y muchas veces en una esperanza vacía, en una esperanza que como que nunca va a tener un final. Es fuerte porque la carta a los hebreos al final hoy nos dice que muchos de los que tuvieron fe al final no recibieron lo que esperaban. Al final no recibieron lo que esperaban. Entonces es muy difícil eso porque la fe, como les decía el sábado, se tiene que traducir al fin y al cabo en esperanza. ¿Cómo veo la fe hoy? Como una fuerza impresionante, una fuerza que sirve para esta vida y una fuerza que nos impulsa hasta el más allá. Por fe fue que Jesús hizo lo que hizo con el endemoniado. Y por fe dice la palabra en Hebreos que todos esos personajes, todos esos patriarcas, todos esos testigos hicieron una cantidad de cosas espectaculares, maravillosas. Claro, nosotros sabemos que es Dios el que hace la obra, pero la hace a través nuestro. Dice la palabra que hay en Hebreos que ellos hicieron cosas espectaculares, extraordinarias. Y podría parecer que las hicieron solamente ellos, que como que no, Dios no hubiera tenido que ver con eso. Pero es que lo que hicieron lo hicieron por fe en Dios. Les decía yo, la fe es el sí nuestro a Dios. Sí te creo. Sí creo en tu poder, sí creo en tu existencia. No tener fe es decirle no a Dios. No creo que puedas hacer esto, no creo que puedas sanar, no creo que puedas liberar, no creo que puedas hacer obras extraordinarias en mi vida o en la vida de los demás. Eso es no tener fe. Claro, hay muchos que no tienen fe, pero los que tuvieron fe, o sea, superemos el tema de los que no tienen fe, pero los que tuvieron fe, la recibieron como un don y como una gracia para transformar sus vidas y las vidas de los demás. Yo creo que el Señor a nosotros nos ha dado fe y mucha fe. Y esa fe la tenemos que poner en práctica, la tenemos que usar. La fe no es devoción, la fe no es algo vacío o etéreo. La fe se manifiesta, la fe se traduce, la fe se transforma. La fe tiene ese poder, esa capacidad. Convierte la necesidad de una multitud en la multiplicación de panes y peces. Convierte la necesidad de unos trabajadores en una pesca abundante. Eso tiene la fe. El que por medio de ella y con ella podamos hacer obras que a lo mejor otros no podrían hacer. Pero también la fe nos da fuerza y nos da esperanza y nos da ánimo para seguir adelante, para que aunque no veamos las cosas ahora inmediatamente, creamos que en Dios que con Él sí podemos hacer las cosas y que con Él van a suceder, estemos nosotros o no, que es lo que al final dice la carta a los hebreos. La fe nos tiene que llevar mucho más allá. La fe nos tiene que impulsar, que empujar, por un lado, a obrar conforme a lo que el Señor necesita que obremos en este mundo, pero también para que esa fe nos lance y nos impulse a creer en ese Dios eterno y todopoderoso para el cual no hay nada imposible. La fe nos tiene que ayudar a creer que Dios quiere actuar a través nuestro, que lo que Dios quiere hacer lo quiere hacer con nosotros. A eso nos tiene que llevar la fe. Si tú dices, yo creo que Dios puede hacer obras maravillosas, pero yo no,
no tienes fe verdadera, no tienes fe real. Porque lo que Dios quiere hacer, lo quiere hacer a través nuestro. Hasta allá nos tiene que llevar la fe. Entonces los invito para que, igual que todos sus personajes de la carta a los hebreos, igual que Jesús, liberando al endemoniado, igual que es Simeón, igual que Sara, perdón, que Ana, seamos nosotros hombres y mujeres de fe, como dice la canción, esforzados, capaces de obrar en el nombre del Señor, aunque por dentro nos sintamos pequeños, aunque por dentro nos sintamos frágiles, aunque por dentro creamos que no podemos más allá. Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Amén, Norma. Muchísimas gracias. Bueno, Papito Dios, te damos gracias por este espacio, Señor, en el que tú, Señor, nos has montado, Señor. Nos has atraído con tus lazos de amor, Señor, para escucharte, para comprenderte, Señor, para hacerte vida en nuestras vidas, Señor. Regálanos, Señor, esa fe abundante para que, Señor, nosotros permitamos que tú, con tu Espíritu Santo, hagas con tu gracia poderosa esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. Que seamos dóciles a ti, mi amado Rey, Señor, que seamos liberados, que permitamos que seas tú actuando en cada uno de nosotros, que seamos restaurados, mi amado Señor, para que podamos comprenderte, Señor, para que podamos obedecerte, Señor, para que podamos, Señor, seguir los pasos tuyos, Señor, y hacer tu santa y perfecta voluntad, Señor, que no nos apartemos de ese plan que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, que no temamos, Señor, a pesar de las situaciones en las que estamos viviendo, Señor, porque tú estás con nosotros. Mamita bella, mamita hermosa, gracias, mi señora bella, por estar ahí siempre acompañándonos, por ser esa madre protectora, por ser esa madre que con su ejemplo nos enseña a escuchar, nos enseña a ser dóciles y nos enseña a obedecer la palabra del Señor. Y nos enseña que por fe todo es posible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, de siempre, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que en nombre del Señor podamos hacer grandes cosas, dándole la gloria y la honra a Él. Amén. Amén. Para que el Señor nos conceda la gracia de mantenernos firmes siempre y siguiendo el camino que el Señor ha trazado en nuestra fe. Amén. Amén. Para que le permitamos al Señor actuar en cada una de nuestras vidas, para que desatemos sus manitos y Él pueda hacer esa obra maravillosa en cada uno de nosotros y nosotros tener esos corazones dóciles a su palabra y a su voluntad. Amén. Que el Señor Dios nos bendiga y nos guarde. Amén. Amén. Que sea su protección, su bendición, acogiéndonos y acompañándonos en todo lugar y en todo momento a donde Él nos envíe, en el nombre del Padre, del Hijo, El del Padre y Espíritu del Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanitos, muchísimas gracias, como siempre, por ese perseverar, por ese querer estar aquí en comunidad, en familia de sangre, compartiendo este alimento diario que el Señor nos da. Les invitamos también a compartir en nuestros grupos presenciales, en donde oramos, en donde bendecimos, donde alabamos, pero sobre todo nos formamos en la palabra del Señor y nos preparamos para la misión. Cada día de la semana nos encontramos en un lugar diferente, los lunes en Subi, en Fusagasugá, los martes en el Ricaute, los miércoles en San Cristóbal Sur, el jueves en Castilla, los viernes en Arborizadora Alta y en Bosa, y el sábado en el barrio Mirandera. Aparece nuestro número de contacto para que si requieren más información, estamos al tanto y los esperamos en cada uno de nuestros grupos con los brazos abiertos y con la alegría de poder compartir al Señor que nos acompaña, nos forma y siempre está ahí con cada uno de nosotros. También le damos gracias a cada uno de aquellos que siembran con esas semillitas de amor, esas semillitas económicas
que permiten que esta obra se siga dando a través de los medios virtuales y podamos llegar cada día a más hermanitos como es la voluntad del Señor. Que Dios les bendiga, les multiplique dante y abundantemente, que esas puertas del cielo se abran en salud, en bienestar integral y en todos los aspectos de sus vidas. También los invitamos a compartir el Santo Rosario a las 3 de la tarde, todos los días orando por diferentes necesidades y clamando los unos por los otros y uniéndonos a los diferentes grupos que a esa hora también se unen en intercesión por las necesidades de toda la humanidad. Y nuevamente a las 8 de la mañana para compartir la liturgia de la palabra. Que Dios les bendiga y les guarde, que tengamos un feliz y bendecido día. Y como siempre les decimos, hacer esos embajadores del Señor en el servicio, en la alegría y en ayudar al que más lo necesita en el momento en que el Señor nos lleve. Un abrazo fraterno a todos.